Amigos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. El día de hoy me tiene como bastante emocionado un descubrimiento que acabo de realizar y que si bien se trata de una obra propia, como ya lo he comentado dos veces acá en el canal, en el Facebook, a donde de repente hago comentarios, insisto, sobre algunas cuestiones propias, pero que como siempre les insisto, traten de pensar esto no en función como de esta persona que está aquí, sino en función como de tus propias creaciones, de que lo tomes como ejemplo, no en el sentido de ejemplar, como de lo que se tiene que hacer, sino en el sentido de si tienes o estás viendo algo que te sirve, tómalo para tus propios proyectos, lo digo en ese sentido. Y en ese sentido también, pues lo que nos trae por acá el día de hoy es una breve experiencia que quería contarles. Estoy trabajando un libro que es una recopilación de enfermedades raras, enfermedades extrañas. Sin embargo, el día de hoy vamos a ver una que no es tan común, que son los callos, como pueden ver acá en la pantalla del Word. Hay otras que sí son como bastante más raras, ¿no? Como picaduras de arañas que te dejan inmovilizado, sirenomelia, que son estas personas que nacen con las piernas unidas y luego las tienen que operar. En fin, hoy no quisiera explayarme tanto en el proyecto porque en sí mismo es como bastante complejo, pero de todas esas enfermedades que estoy recopilando, que son alrededor de 50, así como sus respectivas curas y definiciones, eh, que de hecho esas tres conceptos que acabo de mencionar, la definición, que en este caso serían los callos, no, este está de aquí, la mitología, que es esto que les voy a contar, y la sanación, que ya lo estoy señalando acá, son como digamos tres sectores en los que está dividido cada uno de los textos, y así con este, pero hay 50. Creo que está siendo un poco debe ser revoltoso, complicado esto, pero todo esto viene en función o por el contexto, insisto, de lo que pasó hoy, que tiene que ver con un tema de intuición. Bueno, de entrada acá, para ir como asentando algunas cosas, voy a leer la parte de la definición. Callos: engrosamiento de la piel causado por acumulación de células muertas. Salen en la epidermis como respuesta defensiva ante la fricción o el roce excesivo en manos o pies. Esto, como te digo, está en todas las enfermedades o en todos los textos que te digo, son 50. Aquí está muy sintetizado, a veces me voy explayando un poco más, etcétera. Bueno, a continuación viene la enfermedad que digamos, ahí estoy trabajando un poco porque no sé qué tan claro pueda ser que esta segunda sección sea una metáfora mitologizada, vamos a decirlo así, de lo que se está definiendo en el apartado anterior y que, insisto, forma parte de un mismo texto. Pero igual lo estoy trabajando así. En este caso, la mitología o la historia que yo estoy contando tiene que ver con los indios navajos. Déjame incluso leer un poco. Los indios navajos practicaban un ritual que tiene como propósito curar el endurecimiento del alma en los enfermos. Estos hombres medicina realizan pinturas con arena coloreada que dejaban caer entre los dedos de las manos para dibujar figuras con las cuales contaban una historia espiritual. Que fíjate, aquí como apunte extra, no lo voy a incluir dentro del libro, pero una cosa que me pareció muy interesante es cómo, o sea, no he encontrado ningún caso concreto, pero digamos que dentro de la bibliografía que he estado consultando, o bueno, la consulté hace 6 o 7 años, que fue cuando empezó este proyecto, y que ahorita ya me está pidiendo que lo termine, fue que en algunos pueblos de estos como, pues sí, indígenas y todo esto, precolombinos, eh, cuando había un enfermo se le aplicaba, digamos, como el remedio físico, o sea, como la pomada o la operación o lo que sea, pero a la par de esto, para que el enfermo pudiera como entender el porqué de su enfermedad y todo esto, se le relataba también una historia. Desde luego yo me fui enterando de esto a medida que ya iba como trabajando en mi proyecto, que es la enciclopedia médico-mitológica, que no es una enciclopedia en sí, sino que además, a propósito del título, voy a ver cómo justifico que no tenga esta amplitud, sino que sea solamente como un extracto o una muestra importante de todo esto. Pero como te estaba comentando, este conocimiento me lo encontré por ahí, te digo, desperdigado en la bibliografía. Digo, no lo incluyo dentro del proyecto porque no lo está pidiendo. O sea, si el proyecto me lo pidiera, desde luego que lo pondré ahí. De hecho, hay otra serie de conocimientos también que andan ahí rondando, importantes. Por ejemplo, sobre el origen metafísico de la enfermedad, que la enfermedad es una sola y se distribuye ya de maneras muy específicas, ¿no? Ahorita regreso al texto, ¿eh?
O sea, por ejemplo, no se dice en metafísica, biodescodificación y todo esto, que el cáncer es acumulación de un enojo muy profundo, pero es de años, ¿no? O sea, no es una cosa práctica así como de, ay, es que mi hijo se fue de la casa y me hizo enojar muchísimo. No, o sea, a lo mejor, por ejemplo, ya en la vida real ese fue un detonante que de hecho casi siempre pasa así con las enfermedades, ¿no? Hay como acumulación de tensión y por un elemento externo o interno eso revienta. O sea, por ejemplo, un elemento externo sería como un choque o alguien me pegó o algo. Insisto, casi siempre. Interno es así de yo me enfermé solo, ¿no? Que también ahí hay una serie de razones que otro día platicaremos, no sé si en este canal o en el de psicología, pero te digo, ahí está básicamente la dinámica de la enfermedad o el origen en un sentido metafísico, no biológico, es decir, no como de, tienes tanto de azúcar o tal, no, o sea, esa es como la dinámica biológica, ¿no? De la enfermedad, es decir, como qué está pasando en tu cuerpo, pero digamos que el origen en sí de las enfermedades es básicamente emocional, o sea, básicamente como no estoy cómodo con esto, acumulo tensión, ¿no? Y ahí ponle el título que quieras, ¿no? No estoy cómodo con este trabajo, con este país o estado donde estoy viviendo, con esta novia, lo que sea, tensión, y de repente pum, ¿no? Que fíjate, esto yo no lo tenía pensado decir por el tema de la literatura, pero bueno, quizás finalmente vaya a ser un elemento importante cuando yo termine el libro, ¿no? En fin, te digo esto como propiamente de la enfermedad y te digo que son cosas que no van a estar incluidas ahí y a ver si ahorita te digo por qué. Creo que todo esto tiene que ver, no sé qué tanto con el tema del día de hoy, con el día de hoy te digo, porque yo de repente uno tiene planeadas o planteadas algunas cosas y termina diciendo otras, pero a propósito de eso, a ver, déjame ver por dónde nos vamos. Está el tema de la mitología, te digo, ya no voy a leer todo porque ya te diste cuenta, ya estamos de regreso en la parte de la historia, que tiene que ver con los indios navajos, ¿no? O sea, que es la historia que yo estoy contando. Hay algo por ahí de las pinturas rupestres que se están trabajando con arena, déjame ver si lo encuentro. Déjame ver. Sí, mira, por aquí hay algo, creo. Dos palabras refieren a las condiciones y los actores invisibles que actúan en la pintura seca, es decir, la apertura de una puerta mágica que permite la comunicación de las primeras criaturas con nuestro mundo. Bueno, no, creo que no lo encontré, aunque el texto es muy breve. Fíjate, aquí hay algo interesante. El hombre medicina comienza los cánticos sagrados que acompañan los trazos de una pintura que no está hecha para permanecer en el tiempo. Fíjate, a propósito de lo que estaba diciendo, te digo, yo creo que de hecho este es el único texto que por ahí va como a referirse al conocimiento que estaba platicando y no me acordaba, te digo, porque ya tenía bastantes años, ¿no? Te digo, como el remedio físico se acompaña a la par de algún tratamiento psicológico, que a veces era el contar historias, pero que aquí aparece como lo de los cantos.